Y a esta hora de la tarde nos acompaña de manera virtual Carmen Vildoso. Ella es socióloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alex. Muy buenas tardes. Queremos conversar con usted sobre esta problemática que se viene dando y que se ha acentuado con mayor fuerza en nuestro país. Los casos de violencia contra la mujer, ¿no? Ya viene ocurriendo incluso donde están involucrados en este hecho de violación sexual policías, miembros de la Policía Nacional. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Lo que está pasando es que la violencia contra la mujer, que es un hecho que se da desde hace décadas y quizás siglos, podríamos decir, se manifiesta de una manera cada vez más exacerbada y salvaje. No, estos feminicidas, estos violadores, no son personas psicópatas, son personas que expresan de una manera que nos duele, por la manera brutal, lo que es un patrón expresivo del machismo que hay en la sociedad. Un machismo que considera que las mujeres son cosas que pueden ser poseídas a voluntad de los varones o de algunos varones en este caso. Nosotros nos habríamos indignado por lo ocurrido con esta enfermera en Ayaviri que fue trasladada grave hasta la capital y lamentablemente falleció, ¿no? Y fue incluso abusada sexualmente por algunos compañeros de trabajo que, según lo que se puede indagar en las investigaciones que están en curso, y a los pocos días ocurre este hecho lamentable dentro de una comisaría, ¿no? Se da en la región Puno. Esta podría ser, como usted señala, que tiene que ver mucho con el machismo en el que se vive, una de las regiones con mayor incidencia de esta problemática. Eh, en los últimos años, Puno ha estado entre las regiones con mayor incidencia, pero hay otras regiones como Madre de Dios, Tacna, en los que también con igual o mayor incidencia se manifiesta. O sea, no es un problema particular de Puno. Y según lo que manifiesta la decana del Colegio de Enfermeras, cada año hay alrededor de 2 o 3 enfermeras que son víctimas de violación. Y ocurre cuando viajan a hacer su serum a lugares apartados. Si las mujeres en general están en una situación de vulnerabilidad dentro de una sociedad patriarcal y machista, este peligro se vuelve mucho más acuciante cuando las mujeres están fuera de su entorno habitual y no cuentan entonces con una red de acompañamiento y de solidaridad que las respalde. Y quien quiere atacarlas sabe que no van a tener inmediatamente alguien a quien recurrir. Además del machismo, podría haber un problema también de salud mental porque una persona que reaccione de esta manera no está con sus cinco sentidos bien puestos, como se dice, ¿no? Está demostrando ciertas carencias, un tema de valores, de ética. Hay un problema de salud mental, pero también hay un problema de impunidad. Respecto al tema de salud mental, el Ministerio de Salud ofrece servicios de atención, pero cuando individuos que tienen estos valores de dominación sobre las mujeres, ven que en otros lugares se dan feminicidios, se dan violaciones y que el sistema de justicia es lento para reaccionar. Cuando ven, inclusive, por ejemplo, que en el Congreso, un espacio que debiera ser altamente respetable, ocurre una violación y los congresistas también son reacios a sancionar al que la ha cometido. Este panorama de impunidad es un elemento, un factor que facilita el panorama tan terrible que estamos viendo. Al hablar de impunidad, el sentir de estos agresores es de que no van a ser sancionados. ¿Es lo que usted quiere decir con esto? Que no Eh, sienten que pueden cometer cualquier tipo de atentado contra una mujer
contra otras personas y no van a ser sancionados? En nuestra sociedad hay demasiada tolerancia a la violencia contra la mujer. Hay encuestas que muestran que prácticamente el 60% de la población tolera la violencia contra las mujeres. Y en muchos casos incluso piensan, bueno, te has casado con este fulano, acepta tu destino. En el caso de, quizás no estamos hablando de situaciones extremas, pero sí de mujeres que son golpeadas. Hay una situación de tolerancia y esto hace que individuos como los que estamos viendo sienten que no hay en sus propias instituciones una tarjeta roja, una alerta que inhiba su conducta. En determinadas instituciones hay campañas contra el acoso sexual, hay comités de vigilancia para evitar que se den este tipo de conductas, de acoso, por ejemplo. En una universidad, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos, donde yo trabajo, hay un comité de género, hay campañas contra el acoso sexual. Deberían haber también en comisarías, en centros de salud, etcétera, etcétera. En todas partes deberían haber campañas contra el acoso, de tal manera que se levante, digamos, una valla protectora que evite situaciones de violencia sexual, desde el acoso hasta casos extremos como los que hemos visto en estos días. Los casos de violencia contra la mujer, los casos de feminicidio, se dan prácticamente a diario y los podemos ver en las distintas noticias. Podemos decir incluso que con más frecuencia que años atrás. Se ve los distintos noticieros y lo informamos nosotros los periodistas. También en estas noticias que se difunden se ve la detención a los agresores, las sanciones, casos de prisión preventiva que se dictan contra ellos. Sin embargo, los casos continúan dándose en distintas regiones de nuestro país. ¿Los medios de comunicación están abordando de la manera adecuada esta casuística? Quizás los medios de comunicación están respondiendo a presentar la situación en los momentos, digamos, de violencia más espectacular, pero habría que presentar también otras facetas del asunto, facetas en las cuales, por ejemplo, las mujeres se organizan para luchar contra la violencia o en la cual también hombres, porque hay hombres que también se organizan para reflexionar sobre su manera de relacionarse con las otras personas. Y también es muy importante insistir en la educación que debe haber en los colegios, la educación sexual integral, que se debe realizar desde niños para justamente formar en valores de respeto a todas las personas, de respeto a la mujer, a propósito de lo que estamos hablando. La educación sexual integral en los colegios es fundamental. No es algo que, digamos, bueno, yo en mi casa educo a mis hijos. No es así, no basta, porque no estamos hablando de situaciones particulares o aisladas, sino estamos hablando de un problema colectivo que atañe a toda la sociedad. ¿Y cuánto se ha avanzado en esto, en las escuelas, en lo que es la educación, tanto en nivel primaria como en secundaria, en cuanto a labores de prevención, educación en valores, para evitar que se den estos casos en nuestra sociedad? El Ministerio de Educación incluyó el tema de educación sexual integral en la currícula hace algunos años, pocos años, pero también ha habido una reacción de padres de familia, de algún sector de padres de familia que probablemente no entiende la magnitud del problema y lo expuestos que están las niñas y los niños. Y que planteó que esto debería ser algo que pase por la intervención de los padres de familia, que los padres de familia deberían revisar los textos que imprime el Ministerio de Educación. No, ahí tenemos este movimiento con mis hijos no te metas. Es una incomprensión que expresa cómo todavía no se entiende
que el problema de la violencia contra la mujer es un problema social, es un problema de conjunto. Es un problema conjunto que debe ser abordado, como usted lo ha señalado, desde distintos ángulos, pero de manera conjunta, ¿no? Sector educación, sector salud, la educación en el hogar, en las escuelas, ¿no? Así es, ahí sí, hay que trabajar en el campo de la prevención, de la protección y y de la justicia, ¿no? Haciendo que se cumpla la ley contra aquellos que acosan, abusan, violan y por supuesto matan. En realidad, lo que vemos últimamente, perdón, estoy afónica, lo que vemos últimamente es que estas violaciones y feminicidios se dan con niveles de crueldad extrema, pero sin esas manifestaciones tan aparatosas de crueldad, es un problema de larga data. Recién desde el año 2019 es que en el Perú hay políticas contra el feminicidio, ¿no? Es decir, que nuestra sociedad, recién en el siglo XXI, está tomando este problema con gran, digamos, con la inquietud y la respuesta que se requiere. Pero como es un problema de larga data, también vamos a necesitar políticas de gran intensidad para enfrentarlo y la organización de toda la población, de cada vecina, que auxilie a su vecina, que no haya indiferencia, que ahí donde se vea un ataque, colectivamente haya una reacción contra el agresor, inmediata. Muchas gracias por haber estado con nosotros y tratar de encontrar una explicación a este problema que se viene dando. Es obvio que son varios factores los que están influyendo, pero es lamentable lo que viene ocurriendo en distintas zonas de nuestro país, incluso en la capital, con este caso de la joven que fue, por ejemplo, quemada por su expareja, ¿no? También ha sido lamentable. Luego los últimos casos ocurridos en Puno. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias, Alex. Agradecemos a Carmen Vildoso, socióloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ex ministra de la Mujer, por cierto.